En general, se tiende a asociar a la sociología con lo que es el campo académico y de investigación. Sin embargo, estos no son los únicos campos donde un sociólogo se puede desarrollar. Si querés conocer las salidas laborales posibles que tiene un sociólogo, qué es lo mejor y lo peor de la carrera y mucho más, hoy no te puedes perder 12 cosas que deberías saber si querés estudiar sociología. ¿Qué es la sociología? La sociología es la disciplina que estudia cómo viven las personas en sociedad, es decir, cuáles son las reglas, los sistemas que operan para definir las normas en las cuales se organizan las personas. Si a ustedes les interesa más leer sobre el trabajo del sociólogo, recomiendo leer a Lucas Rubinich o a François Dubet, por ejemplo. Y para tratar de pensar ejemplos más prácticos de qué hace el sociólogo, podemos pensar que el sociólogo, por ejemplo, es el que diseña todos los instrumentos de medición de las encuestas de los países y de las regiones para entender cuáles son las principales necesidades de las sociedades y diseñar políticas públicas o estrategias para resolverlas. ¿Cuál es la duración promedio de la carrera? La duración de la carrera, voy a contar mi experiencia personal. Yo estudié la carrera por más de 7 años, porque estudié en la Universidad de Buenos Aires, que tiene un plan de carreras teóricas largas. Esto no es así en todas las facultades ni universidades que dictan la carrera de sociología. Recomiendo chequear los planes de estudio. ¿Cómo es la carrera a grandes rasgos? La sociología es una disciplina que es muchas veces muy teórica. ¿Por qué? Porque los padres fundadores de la sociología tienen más de 100 años y es una carrera en la que hay que leer mucho. Entonces, siempre va a haber una parte teórica inicial para entender los padres de la sociología, para entender las teorías sociológicas de los últimos años, y también hacia el final de la carrera se divide y se hace una aproximación más práctica para aplicar esos conocimientos teóricos que se aprendieron. La parte más práctica puede ser, por un lado, aprender herramientas y metodologías de investigación para aplicar esa teoría, y por otro lado, entender las distintas disciplinas o subdisciplinas de la sociología, porque la sociología aplica a todas las disciplinas. Entonces, las materias más optativas de la carrera abordan la sociología de la cultura, la sociología de la psicología o psicología social, la sociología política, pero también la sociología de la moda, también la sociología de los sistemas económicos, también la sociología de los sistemas de producción. Es decir, en la segunda parte de la carrera siempre se hable al abanico a la parte más práctica. ¿Qué es lo más difícil de la carrera? Lo más difícil, algunas materias, algunos tópicos que abordan la sociología a mí me resultaron muy difíciles, sobre todo muy densos de conectar. En pleno 2020-2015, cuando yo estudié, leer a clásicos de 1915, 1920, me costó mucho conectar con la parte más de la epistemología dentro de la filosofía o la parte de los estudios postestructuralistas. Hay que saber y estar preparados para leer material de una densidad que es importante, que es súper enriquecedora y que también dialoga con muchas problemáticas actuales, pero que muchas veces puede parecer densa. ¿Qué es lo más importante que te llevas de la carrera? Bueno, lo más importante, tal vez la mejor habilidad, es que la sociología, por el propio camino de haberla estudiada, te da un kit de interpretación de la realidad que puede ser aplicado a cualquier campo y a cualquier disciplina laboral, y créanme que eso es un diferencial a la hora de competir con otros perfiles laborales. Por como yo entiendo la sociología no es un camino en sí, sino es una gran herramienta de comprensión de muchas cosas que suceden, no solo de cómo vive la sociedad, sino de cómo abordar distintos tópicos, porque el contenido intelectual de la carrera es muy grande y te da esa práctica habitual de poder dar respuestas a muchas cosas, elaborarlas con sustento teórico y ejemplos prácticos, y eso realmente es muy valorado en el ámbito laboral, tanto público como privado. ¿Y qué crees que le faltó a la carrera? Tal vez hubiera deseado una mejor formación en lo que es herramientas prácticas, sobre todo tecnológicas, para fortalecer el perfil integral de un sociólogo que trabaje en pleno 2023. Pienso en algunas herramientas que son útiles, como por ejemplo las de procesamiento de datos o lenguajes de programación, como R, como SPSS, que son para algunos trabajos básicas y que sirven también para posicionarse mejor en el mercado laboral. ¿Cuáles son tus consejos para la cursada? Hay un consejo muy importante que les puedo dar por una experiencia de muchos colegas y amigos que estudiaron sociología y se recibieron de sociólogos sin todavía tener muy claro qué iban a hacer con esa disciplina. Entonces, la sociología te obliga a preguntarte como ejercicio diario
en qué podemos transformar esa disciplina, y esa pregunta hay que empezar a responderla y a desarrollarla durante la carrera. ¿Por qué? Porque primero es la mejor manera de hacer los contactos con profesores, adjuntos, jefes de cátedra o gente de la sociología que haga cosas que nos interesen. Y segundo, para empezar a orientar las materias optativas de las tantas disciplinas o subdisciplinas de la sociología hacia lo que nos más interesa. ¿Cuál es el sueldo promedio para un sociólogo? Es difícil estimar un sueldo fijo o potencial que le espera a un sociólogo recibido, pero sí quiero reforzar la idea de que los sociólogos en 2023 pueden vivir de la sociología y pueden tener grandes ingresos y grandes salarios con la sociología. No solo porque es una disciplina muy relevante hoy, sino también porque cada vez a más tecnología emergente, más personas detrás pensando cuál va a ser el rol y la regulación de esa tecnología. Entonces, para aquellos que creen en el mito de que no se puede vivir de la sociología, les digo que eso no sea algo que los bloquee para estudiar la disciplina. Y si hasta el momento te está gustando este video, te pido por favor que nos ayudes con el algoritmo de YouTube dejando un like y un comentario, y además te invito a que te suscribas porque vamos a estar subiendo nuevos videos de todas las carreras semana por medio. Y por otro lado, te recomiendo que nos sigas en nuestras otras redes sociales, ya que allí subimos contenido original e inédito de todas las carreras que no subimos aquí en YouTube. ¿Es necesario seguir estudiando tras finalizar la carrera? Bueno, como consejo general, siempre está bueno seguir formándose, seguir aprendiendo. Es una gran experiencia para entablar relaciones, para aumentar el conocimiento y para conocer nuevos contactos. Ahora bien, puntualmente de la sociología, la formación teórica de la carrera de grado de la sociología es muy sólida, entonces no es que necesite una formación complementaria de grado en una maestría o en un doctorado per se. Esto solo importa si uno se quiere dedicar a la carrera de investigación o a la carrera académica. Lo que sí aconsejo es que, de acuerdo a nuestros intereses, tratemos de buscar una formación localizada, tal vez terciaria o complementaria, no hace falta una maestría o un estudio tan largo, que sirva para brindar todas esas herramientas prácticas que se pueden complementar con la sólida teoría que te brinda la sociología. De esa manera vamos a crear un perfil laboral mucho más amplio e interesante. ¿Te permite la carrera vivir en el exterior? Hay muy pocas carreras que te garanticen que puedas tener una ocupación en el exterior. Eso va a depender de tu propio periplo laboral y de lo que hagas con tu carrera. Lo que yo recomiendo es, como siempre, estudiar idiomas, no solo el inglés. En Latinoamérica el portugués es muy importante por el tamaño de mercado de Brasil. Me pasa en mi trabajo, de mis oportunidades en Brasil. Me hubiera gustado aprender portugués antes. Y después el ingenio y la creatividad que uno le puede poner a su disciplina y a su vocación van a determinar las oportunidades que les salga. ¿Qué habilidades crees que son claves para destacarte como sociólogo? Voy a empezar primero por la curiosidad. El sociólogo debe ser curioso para entender y acoplar la mayor cantidad de conocimiento. Después, una cuestión de discurso o de speech o de síntesis. Necesitas como sociólogo sonar interesante y transmitir tus ideas de manera clara, concisa y relevante para tu interlocutor. Eso va a ser clave, no solo en una entrevista laboral, sino en cualquier proceso en donde tengas que comunicar toda esa complejidad de las ideas que vos entendiste de una manera breve y atractiva. Y por otro lado, la empatía para entender las necesidades de los ciudadanos, de los clientes, de los consumidores o de las personas con las que te relacionás, para hacer de la sociología una disciplina que sea interesante. Entonces hay que empatizar con la otra persona. ¿Qué salidas laborales tiene la carrera? Bueno, hay tres grandes campos de las salidas laborales de un sociólogo. El primero es la academia o la investigación. Para ello recomiendo hacer muchos contactos durante el periodo de formación, que te tiene que interesar mucho leer, formarte, discutir y escribir. Y por otro lado, pasar muchas horas leyendo papers, formándote, muchas horas de trabajo solo. El segundo es el trabajo en el área estatal, en el área pública. Los sociólogos ahí tienen muchísima labor en cada una de las áreas de los ministerios, no solo diseñando instrumentos para recabar información como encuestas o investigaciones, sino también para diseñar políticas públicas y estrategias que sirvan para servir a las necesidades de los ciudadanos. Y el tercero es lo que es el trabajo privado, y ahí dividiría en dos grupos. El primero, por ejemplo, el que me dedico yo, es la investigación o el research aplicada a empresas y compañías. Yo trabajé siempre en publicidad, pero básicamente ahí trabajan los sociólogos en investigación de mercado, en research,
en probar productos, en todo lo que es testeo, en relevamiento de tendencias, en predicción de tendencias futuras. Y el segundo subcampo dentro de lo que es el mundo privado es todo lo que es las nuevas tecnologías. Mucho se dice que los sociólogos no tienen campo para trabajar en pleno 2023 y yo quiero refutarlo, porque hoy en día con la inteligencia artificial, con el UX e UI, hay un montón de sociólogos trabajando en ese campo preguntándose sobre el rol ético de las nuevas tecnologías y cómo hacer para que estén disponibles de la mejor manera para todas las personas.